Estimadas y estimados estudiantes del doctorado en Derecho de la Universidad José Vasconcelos, sean bienvenidas y bienvenidos a la cápsula relacionada con el módulo número 2 de nuestro curso de Derecho Internacional. Este módulo 2 se denomina o se refiere o alude a los sujetos del derecho internacional en la actualidad. Para tal efecto, es importante señalar que nuestro texto básico señala que para saber cuándo estamos frente a un sujeto de derecho internacional, podemos valernos de un método de análisis denominado test de subjetividad internacional, a partir del cual se analizan dos criterios fundamentales. Esos criterios son los siguientes. Uno, la titularidad de los deberes y derechos consagrados en normas internacionales. Y dos, la posibilidad de que quien tenga esa titularidad, de que el sujeto que tenga esa titularidad tenga la posibilidad de exigirlos o que le sean exigidos frente a órganos también de naturaleza internacional. Nótese entonces que de acuerdo a este test de subjetividad internacional, se ha dejado de lado la posición doctrinal clásica que establece que solo son sujetos de derecho internacional aquellos que crean las normas jurídicas, criterio que en un principio solo otorgaba dicho estatus a los estados, es decir, a los países y eventualmente a las organizaciones internacionales, y que dejaba fuera al individuo o a los individuos o a las personas. En tal sentido, es importante señalar que la titularidad de deberes y derechos tiene como origen el significado de persona o sujeto en la teoría del derecho. En un extraordinario ensayo publicado en la obra titulada El Derecho y la Justicia, Rolando Tamayo analiza el concepto de persona a partir de los usos que puede darse a dicho término en los lenguajes filosófico, literario y jurídico. En ese sentido, aludimos pues a cuál es el papel que desempeñan los estados en las relaciones internacionales, como uno de los sujetos del derecho internacional, digamos, de mayor visibilidad, o que tradicionalmente ha sido reconocido como tal. Al respecto se señala que el Estado puede considerarse como el sujeto de derecho internacional más importante, independientemente del tipo de norma de que se hable, convencional o consuetudinaria. La literatura jurídica mantiene al respecto el protagonismo estatal en virtud de que la conducta de los estados, la conducta de los países, es que a través de las cuales se generan normas jurídicas en el ámbito del derecho internacional. Así, cualquier estudio sobre la producción de normas jurídicas internacionales debe revisar todavía la función estatal. En otro punto, y en cuanto al cuestionamiento de cuál es el papel que desempeñan y qué importancia tienen las organizaciones internacionales como sujetos del derecho internacional, es importante señalar que los estados ya no son los actores exclusivos del derecho internacional. Desde finales del siglo XIX y hasta nuestros días, las organizaciones internacionales han adquirido un protagonismo indispensable en el estudio del derecho internacional, no solamente en el ámbito de la cooperación jurídica y política entre los estados, sino también como instituciones autónomas protectoras y en algunos casos responsables de velar por los intereses superiores de la voluntad estatal. A pesar de que el vocablo organización internacional es de uso común en la literatura jurídica, no existe consenso ni uniformidad respecto a su significado. Esto es así porque la realidad tampoco es uniforme. Las primeras organizaciones internacionales fueron de cooperación estatal. Posteriormente, alcanzaron niveles de integración estatal y más tarde realizaron actuaciones incluso por encima de la voluntad de los estados y con competencias más allá de lo que establecía su tratado constitutivo. Aquí especialmente se piensa en la Organización de las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, la OEA, algunas organizaciones, por ejemplo, en el ámbito del país europeo, de África, entre otras instituciones. Bien, finalmente, en lo que hace a este módulo, también existe un cuestionamiento, digamos, de trascendencia. ¿Cuál es la posición real del individuo en el actual derecho internacional? Y yo aquí preferiría referir que más que individuo, nos estamos refiriendo a personas. Ojo, en cualquiera de sus dos modalidades habría que analizarlo. Personas humanas y o personas morales. Pues bien,
Al respecto, la doctrina señala que de la satisfacción de los dos elementos principales del test de subjetividad internacional referido, puede seguirse que el individuo, la persona humana, la persona física, adquiere la dimensión de sujeto del derecho internacional solamente cuando puede afirmarse que es objeto, es decir, sujeto indirecto del derecho internacional, pero sobre todo cuando es sujeto directo del mismo y cuando efectivamente puede exigir sus derechos ante un tribunal. Y me parece que aquí podríamos ubicarnos exclusivamente en aquellos contextos que tienen que ver con el derecho internacional de los derechos humanos. Pues bien, es cuanto, nos vemos en la próxima cápsula del módulo subsecuente.